Hola, Hugo. hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Gusto saludarte. Igualmente para mí. Che, perdón, ¿no? La corbata muy llamativa, ¿no? Pero ¿está bien? No, está perfecta. Bueno. Sí, Si ahí vos la me lo estoy decís, mirando que por el vos sos monitor. elegante. Celeste, azul. Todos me dijeron la corbata. Yo digo, Celeste, ¿eso azul es bueno o malo? y azul ¿viste? oscuro, ¿no? ¿O negro? Sí, es un azulado que combina, ¿viste? Acá la gente te viste. Uno Impecable. tiene que, ¿viste? Nada, haces así y te cae. Así que no falla eso. ¿Cómo va bueno, todo? Bien. Bueno, mucha información, ¿eh? Por supuesto que vamos a hablar enseguida con Maxi Montenegro, está con nosotros, con Leandro Gavín, por la inflación y por la política, ¿no? Me parece que se imponen los dos temas, sobre todo porque en diputados se trata el tema de los vetos, el proyecto del gobierno ahora que quiere bloquear justamente el tema de los ATN. Ahí en comisión presupuestaria ya tiene un guiño, ¿no? Bueno, se arma la Argentina, no para, ¿viste? Sí, Todos los sí. días es una de Netflix, ¿no? Bueno, y la inflación, viste que, a ver, entre el 1,9 y el 2,1 no hay diferencia desde el punto de vista técnico, pero sí simbólico, porque el gobierno festeja, pegó en el palo, digamos, respecto de no tener el 2 adelante, pero festeja el 1,9. Hay tweets de Caputo, del propio presidente Milei, celebrando la gestión de Caputo al frente del Ministerio de Economía, después de haber conocido el 1,9 de inflación, teniendo en cuenta que el antecedente de Cava era 2,5, ¿no? El de hace unos días nomás. Claro. Sí. ¿Te parece que compartamos con nuestros compañeros aquí? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos, Hugo? Débora. Hola. Tu primera lectura sobre este dato de inflación. No, creo que es un número ni para festejar ni para lamentarse. No hubo sorpresa, 1,9%. Recordemos que el mes anterior había sido 1,6 en junio y 1,5 en mayo. Lo que sucede es que es cierto que entre mediados de junio y fines de julio el dólar subió 20%. Claro. Y la inflación se mantuvo por debajo del 2%. Me parece que ese es un buen dato. Es decir, estamos con un dólar más alto y no se ha trasladado a precios como en otro momento. Entonces me parece que ese es el dato que festeja el gobierno. Claro. Veremos en agosto, después Claro. qué pasa en agosto. Pero bueno, la inflación está ahí estabilizada en estos niveles, ¿no? Yo me hacía la cuenta con Leandro Gavín, que ahora también lo sumamos, cuánto era la anual, ¿no? Y él me decía que puede estar entre el 20 y el 25%. Pensando de dónde veníamos, Claro. Claramente es un logro del gobierno. Yo creo que esto, desde el punto de vista hasta electoral, lo favorece. Después veremos cómo se comportan los mercados. Todavía no lo sabemos. Incluso qué puede pasar en septiembre en el conurbano, territorio claramente peronista. Las encuestas están muy divididas ahí. Pero el dato de la inflación es una de las claves, me parece. Sí, el proceso de desinflación es lo que privilegió el gobierno, si no nos explicaría que haya puesto, en riesgo, digamos, el nivel de actividad con la suba de las tasas de interés. Recién decía Maxi, vamos a ver la inflación de agosto, que conoceremos en septiembre, pero en cualquier caso va a ser después de la inflación, después de la elección del 7. Claro. Si bien es cierto que antes de la de octubre, pero por lo menos va a haber pasado ya el test electoral más importante que tiene el gobierno, que es la provincia de Buenos Aires. Ahí tenés, mira, la acumulada hasta acá 17,3%, la interanual 36,6%, claro, porque arrastra la del año pasado, pero va a la baja, Leandro, Pero ¿no? sigue desacelerándose, exactamente. Sigue desacelerándose. ¿Cómo va, Leandro? Sí, ¿cómo andan? Sí, claramente la publicidad se juega en agosto, ¿no? Con el dato que veremos, las consultoras por ahora están midiendo no mucho más arriba, o sea, 2 y pico. El tema para adelante si es finalmente el 2% un piso o un techo Claro. de la inflación. Algunos economistas, por ejemplo Miguel Ángel Broda, muy conocido en el Círculo Rojo, él habla de 2 meses, septiembre y octubre, de 2 y pico, o por lo menos 2 como piso. No es nada dramático, que el pero aumento del dólar se traslade a precios, ¿no? sí, que algo seguramente va a pasar. Agosto va a ser más ¿Sí? alto que, sí, seguramente que julio, que tuviste estacionales básicamente jugándote ahí, pero poquito el traslado de la suba del tipo de cambio. Bueno, de precios. depende de la oferta y la demanda de los productos, ¿no? Porque el otro día nos contaba Sabore acá que los productos que le vienen con suba ellos los rechazan y la gente también lo rechaza en la góndola, ¿no? Sí, en eso hay alguna cuestión. Seguramente algunos que pueden defender un poquito más el precio, otros seguramente no tanto. Automóviles subió ya automáticamente, lo que es 100% importado te lo aumentan, el resto está un poco discutido. Veremos Claro. cómo cierra el mes. Ahí vemos la inflación, los datos de manera desagregada. Para repasar, me parece que es interesante mirar esto. ¿Qué sobresale acá, no? Terminamos con el 0,9%. No hubo sorpresas. No hubo sorpresas. El 1,9% es la inflación, el IPC, el índice de precio al consumidor nacional, es el promedio. Alimentos y bebidas está en el 1,9%. Pero vos fíjate que en general bienes están más abajo que eso, ¿no?
De hecho, puede ser una cuestión también estacional, siempre en julio, pero fíjate, indumentaria, textil, menos 0,9%. Pero bienes está más abajo. Lo que sí sigue aumentando por arriba de la inflación son servicios. Algunos estacionales, como lo que pasó con restaurantes y hoteles, típico de julio, del mes de julio, en algunas regiones más, sobre todo porque obviamente son centros turísticos, y después transporte, tarifas públicas, algunos servicios privados, todo por arriba de la inflación, porque son los precios que se siguen reacomodando. Y por eso no queda en el bolsillo de las familias mucho dinero para consumir en el supermercado, o para consumir en ropa, o para consumir en productos de consumo masivo, ¿no? Y por eso ahí la demanda está bastante floja y no se pueden convalidar aumentos. Carlos Fara es un analista político, está también con nosotros, porque esto tiene un correlato con el momento político de la Argentina, me parece, sobre todo de cara a las elecciones. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, Hola. gracias. ¿Cómo le damos un contexto político al dato de inflación? Bueno, a ver, primero, digamos, para la percepción popular, la inflación está estabilizada, ¿no? Con lo cual, digamos, hace rato que dejó de ser como una presión, digamos, sobre la demanda. Yo te diría que hoy lo más importante tiene más que ver con el tema del empleo y el salario, ¿no? Sí, parece que los precios están relativamente estabilizados, el dólar relativamente también, con lo cual permite pensar en esta cosa de planificar, digamos, el mes, pero el punto, digamos, es el dinero no alcanza y la amenaza, digamos, de quedarse sin empleo, ¿no? ¿Qué es lo que percibe? Bueno, es difícil pensar por la gente, ¿no? Pero tenemos que ser generalistas a la hora de tratar de sintetizar alguna idea. ¿La gente valora más la baja de la inflación o eventualmente que por ahí la plata no alcanza o que no hay plata como se prometió, incluso como el ajuste da cuenta? Bueno, a esta altura del partido que la plata no alcanza, ¿no? Porque obviamente, digamos, ya la amenaza no es psicológicamente el factor más amenazante, ¿no? Ajá. Es decir, en general, más o menos te encontrás con cierto tipo de estabilidad, como decíamos, y las cosas que obviamente se escapan, digamos, deja de haber naturalmente demanda o reemplazo, etcétera, lo que conocemos habitualmente en el cotidiano. De manera que yo te diría ya hace varios meses que el tema la plata no me alcanza es, digamos, como lo más mencionado desde el punto de vista económico. Es que la plata no me alcanza tiene una explicación también, y ahí Maxi sabe muy bien los números, ¿no? Que más allá de que haya paritarias que pudieron empatar o ganar la inflación, otras que no, y en el sector público la pérdida ha sido notable, te subieron mucho tus costos fijos, ¿no? Que son, bueno, recién veíamos el tema del transporte, como en la ponderación de este mes tuvo una incidencia grande, bueno, la salud o los servicios. Entonces, claro, vos por ahí en tu salario quedaste empatado, por ahí estuviste un poquito por arriba de la inflación, pero igualmente tus costos fijos aumentaron, entonces el resto es nada, ¿no? Por eso baja también el consumo en algunos sectores. ¿Qué decís, Carlos? No, totalmente así. El tema de la actividad fría, ¿no? Una reactivación muy leve, está claro que está impactando, porque además estamos hablando de, recién salió, digamos, el dato de recuperación salarial, es una parte de la realidad, ¿no? Es decir, enorme cantidad de gente que es monotributista, digo que está un poco fuera de esa discusión y que depende del nivel de actividad. Y después, por supuesto, digamos, economía en negro. Claro, claro. Entonces, ahora, también para Maxi, ¿no? Porque Maxi analiza la economía desde hace muchísimo tiempo y uno piensa, fuera de la convertibilidad, ¿cuándo hubo una baja de inflación similar de esta naturaleza a lo largo de varios meses en un programa sustentado sobre todo en el equilibrio fiscal? Sí, bueno, la convertibilidad fue bastante abrupto. Lo que sucede también en el plan austral, ¿no? En el 85, que después terminó muy mal. Acá lo importante es que sea sostenido en el tiempo y una economía que todavía tiene capacidad ociosa que pueda seguir creciendo. Vos sabés que todos los informes están mostrando que la economía se venía recuperando fuerte en los distintos sectores entre mayo del año pasado y marzo-abril de este año, y en algún momento se empezó a planchar. Estaba viendo el último informe, por ejemplo, de Juan Carlos de Pablo, que muestra esto también, que incluso en construcción, en industria, los indicadores son clave, que empieza a mesetarse. Ahora, el objetivo principal del gobierno de acá a octubre lo muestra en el apretón monetario que está aplicando, y eso está disparando las tasas de interés, convalidando tasas de interés muy, pero muy elevadas
para el sector productivo, para los préstamos personales, para los préstamos a empresas. El objetivo es esto, la inflación en un nivel controlado, por debajo del 2% de acá a octubre. Y yo creo que hay herramientas para que eso ocurra. Lo que sucede es que mientras tanto no tenés forma de meterle nafta, meterle combustible a la economía de acá a octubre. ¿Por qué? Porque el propio Caputo decía, tenían que entrar los dólares del colchón y no entraron, una forma de monetizar con dólares, o tendría que soltarse un poquito los pesos en esta economía, pero el gobierno se dio cuenta que apenas sueltan un poquito de pesos, baja un poquito la tasa de interés, corcovea el dólar. Es decir que todavía no hay confianza en el peso, el gobierno lo atribuye al riesgo político, a la elección, a la incertidumbre. Bueno, veremos. Es una economía que difícilmente muestre indicadores mejores desde el punto de vista de la actividad de acá a octubre. Desde el punto de vista de la inflación, estos son datos positivos. Correcto. Bueno, enseguida hablamos con Pablo Besmederesnik, tan con nosotros, que es economista también, pero hay en el medio de lo económico un dato judicial porque hoy se vencieron los plazos a la mañana para que Cristina Fernández y los suyos paguen los más de 530 millones de dólares que tienen que pagar por la causa vialidad. ¿Se viene o no el decomiso? Ayer hice un planteo, esto es en pesos, 684.990, 350,139 millones de pesos. Es el dato que no alcanzan los números ni los puntos para explicarlo. Pero Hernán Capielo está en la redacción de La Nación y nos cuenta cómo sigue la causa, porque Cristina Fernández dice que sus bienes no son de la corrupción. Hernán, buenas tardes. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien. Vos sos el único capaz de decir ese número de corrido. No, creo que no, pero está difícil. Es un desafío. Efectivamente, como vos comentabas, hoy 9:30 de la mañana vencía el plazo. El Tribunal Oral Federal 2, ¿sí?, abrió una cuenta para que todos los condenados, los 9, pongan allí el dinero. Los intimó a que depositen esa suma que acabas de mencionar, 535 millones de dólares más o menos al cambio de este momento. Y ninguno depositó un peso. Es decir, que lo que dice el decreto del tribunal, que firmó el 15 de julio, dijo, intímese para que depositen la plata bajo pena de ejecutar, rematar los bienes que están embargados. Ahora, antes de disponer esto, el Tribunal Oral va a tener que responder algunos planteos. Cristina Kirchner, por ejemplo, ayer les dijo que eran incompetentes, les dijo que no podían disponer de los bienes de Máximo Inflorencia, que ella les donó en vida en 2016. Pidió que los convoquen al proceso, que los llamen, para que ellos puedan defender sus bienes en esta causa. Y también cuestionó la manera en la que se hizo este cálculo. El tribunal va a tomar una decisión con esta presentación que hizo la defensa de Cristina Kirchner, y hay otra presentación también que hizo en su momento Lázaro Báez, donde dijo, miren, ustedes la verdad no tienen nada que hacer con mis bienes. A mí ya me unificaron la pena en 15 años en la causa de lavado, en la ruta del dinero K, y yo tengo que responder al Tribunal Oral que me condenó por la ruta del dinero K. Bueno, los fiscales se opusieron a esto porque dijeron, no, lo que se unificó es la pena, no el decomiso. Los decomisos van por separado. Ahora, así que bueno, todos estos planteos lo que están haciendo es en todo caso dilatar lo inevitable, ¿no? Que es que el Tribunal Oral mande a remate todos estos bienes que son infinidad, Hugo. Solamente de Lázaro Báez hay 56 propiedades, entre esas propiedades hay 10 estancias y chacras. En el caso de Cristina Kirchner, si consideramos los bienes que están en poder de Máximo Inflorencia, están casas, departamentos, 6 millones de dólares en efectivo, con lo cual esto lo que está haciendo es prolongarse la decisión. Aparte, Cristina Kirchner también fue a la Cámara de Casación, es decir, apeló esto, con lo cual también va a haber una resolución de casación. Diciendo que están mal mencionados, mal evaluados, ¿no? Que se usó. Bueno, son todas argucias jurídicas, pero la plata, ¿dónde está, no? Porque claramente la justicia dijo que estos dineros se desviaron por un hecho de corrupción. Cristina Fernández, no sé si finalmente será fraudulento o no cuando le dona las 27 propiedades a Máximo, por ejemplo, pero en cualquier caso, más allá de lo exitosa que pudiera ser, casi toda su vida trabajó en la administración pública. Pero el malo de Lázaro Báez es mucho mayor, porque en algún momento probablemente investiguen aquello que dijo Lázaro Báez cuando señaló que las propiedades no son de él,
sino de Néstor Kirchner, ¿no? Pero bueno, este es otro capítulo. Lo cierto es que se dilata, la condena está... Hoy pasé por San José 11-11, no había nadie. Había un chico o dos, creo, sentado en la puerta. Pero la respuesta es, no devuelven el dinero, ¿no? Y la Argentina me parece que necesita una sanción al menos ejemplar en esto. Mira, va a haber un tiempo en el cual se va a discutir todo esto. Cristina puede llegar nuevamente hasta la Corte con esto, porque después del fallo de casación puede ir a la Corte. Porque el argumento es, no está firme el cálculo, no está firme el monto, entonces si no está firme la sentencia no la puedo pagar. Claro. Bueno, todo esto lo que decíamos es que está dilatando el momento en el cual tenga que finalmente ejecutarse ese dinero. La ley dice que además de la condena, lo que busca el decomiso es recuperar la ganancia, el producto del delito. En este caso, que esto vuelva al Estado. Claro, como una reparación para la sociedad también. Hernán, te quería preguntar primero que en el espíritu de los fiscales Luciani y Mola no aplica esto que dice Cristina respecto de que pide excluir a sus hijos Máximo y Florencia. Y en paralelo ella cuestiona la metodología por la cual se calculó este monto de dinero, ¿no? Ella dice, se usó el IPC, se debieron haber usado otras maneras como por ejemplo las tasas bancarias, y al haber utilizado el IPC, el cálculo incrementó por 100 veces más y es confiscatorio. Claro. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar esto? Mirá, el perito de parte de ella, cuando se hizo este cálculo que lo hicieron los expertos de la Corte, calculó un monto que es solo el 6% de lo que finalmente se dispuso decomisar. Y ya la mayoría de los peritos estableció este índice, la aplicación estableció esta cifra con la aplicación de este índice de actualización. Yo no creo que esto se modifique y me parece que lo que está ocurriendo es simplemente el paso del tiempo para que llegue lo inevitable. Hay también una cuestión administrativa que no es menor, porque hace un mes la Corte aprobó un reglamento para la administración de los bienes decomisados, donde en ese reglamento la Corte dice que hay que informarle a ella toda la lista y que ella, eventualmente, si hay alguno que lo considere de utilidad pública para el Poder Judicial, puede disponer de ese bien, inclusive vehículos. El reglamento es interesante porque, por ejemplo, dispone de que si los jueces tienen vehículos decomisados, tienen que pagar las multas, cosa que hasta ahora nadie se hacía cargo. Tiene cosas bien interesantes. Pero en paralelo hoy, el Ministerio de Justicia publicó, el gobierno publicó un decreto donde crea un ente de administración y gestión de los bienes decomisados. Con lo cual lo que se preanuncia acá es que por lo menos va a tener que haber una adecuación del reglamento de la Corte a este nuevo reglamento o decreto del Poder Ejecutivo para ver finalmente cómo se gestionan estos bienes, cómo se rematan y el destino final del dinero producto del remate. Bueno, ojalá que se pueda recuperar, ¿eh? Yo lo dudo tanto porque a esta altura se dilata y se dilata. Sí, y sobre todo que a mí me da la sensación de que Cristina, si bien por supuesto que nadie privado de su libertad puede pasarla o disfrutar de aquello, pero en cualquier caso la condena de Cristina cumplida en su domicilio de la calle San José, es un tanto más digerible, pero a mí me parece que lo que más le preocupa a Cristina es el decomiso de los bienes, realmente, ¿no? Da la sensación de que está aferrando eso, ¿no? Que está más preocupada por este tema que por la propia libertad que está en juego mientras se cumpla su condena, ¿no? Mientras ella cumpla su pena. Hernán, muchas gracias por este contacto. No sé si que estén bien. ¿Quedó pendiente una respuesta ahí o me pareció? No, comparto con Débora y por eso es que, en este caso, los bienes de la familia, ella misma en su escrito de ayer dijo, llámenlos y que vengan a defenderlos a sus hijos, ¿no? Claro. Sí, que se los donó de manera anticipada cuando en el 16 se conocía, ¿no? En pleno juicio que ella podía tener problemas. Muchas gracias, Por favor. Gracias. Pablo Bresmedresnik está con nosotros, es economista, y queremos una mirada sobre este dato de inflación. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? 1.9 la inflación de julio. Es una muy buena noticia para el gobierno, por varios motivos. Primero y principal, es en el marco de una inflación estacional muy alta que empuja hacia arriba el índice, aún en ese contexto, con unos precios que estacionalmente, como asociados más que nada a las vacaciones de invierno, entre otros factores, logró contenerse. Por otro lado,
se da en el contexto de devaluación importante del peso. Y eso es muy positivo. Una devaluación del 13% en julio, y en lo que va del 2025 casi 26-27%. En ese marco, tener tan poco pase a inflación es otro buen indicio. Y finalmente creo que el más importante, con una mirada de más largo plazo, es que los precios de los regulados, los servicios públicos, por ejemplo, el transporte en general, están creciendo por encima que la inflación núcleo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué? Que el proceso de normalización de la economía, de normalización de los precios, se está afianzando. Claro. Para agosto, Pablo, ¿qué estás viendo? ¿Algún rebrote quizás? ¿El 2% es un piso de inflación? El techo acotado también, me imagino, no hay una inflación que se pueda desbordar, pero ¿pensás que es el piso o puede haber todavía un letargo en el traslado de la suba al dólar a los precios? Puede haber algún pase todavía de la cuestión cambiaria. De todas formas, van a haber menos impulsos asociados a la estacionalidad del mes y no se puede obviar que estamos en un contexto de no mucho empuje del consumo. Así que no sería descabellado que el número ronde el mismo número del mes de julio. Esa es la perspectiva. Y con el nivel de actividad, ¿cómo lo estás viendo? ¿Coincidís con otros colegas tuyos que hablan de amesetamiento, una economía ya entrando en terreno sí. un poco negativo? Realmente lo que está sucediendo este año con la economía argentina es algo inédito, porque es un año impar, y en un año impar estamos viendo indicios de recesión o de aletargamiento del nivel de actividad, incremento de la tasa de interés por el motivo que sea. Si uno va para atrás, por ejemplo, en los últimos 10 años impares, que son años eleccionarios, salvo el año del 2023, que tuvo de todos los condimentos, este año tuvo una devaluación del peso del cercano al 30% en los primeros 7 meses del año, y no hay antecedente de esta magnitud. Lo que quiero decir es que las cosas que se están haciendo son bien diferentes que en cualquier otra oportunidad. ¿Por qué? Porque evidentemente el gobierno está aceptando, está asumiendo el costo de entrar en un proceso electoral con una economía sin la suficiente fuerza, porque está priorizando, ¿qué cosa? Está priorizando sostener la inflación, está priorizando evitar un salto cambiario brusco. A propósito de esto, ya seguimos. Tenemos un posteo del presidente Milei y también del ministro de Economía. Ahí lo repasamos. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo andas, Hugo? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. Sí, esto es un mensaje, ¿no?, que manda el gobierno sobre el tema de la inflación. Sí, bueno, claro, el gobierno está celebrando este número inflacionario. Le viene bien, como venían charlando, en esta campaña electoral. Queda muy poquito para el 7 de septiembre, para la elección en la provincia, ahí tratando de marcar un contraste con Kicillof. Acá dice Milei, la núcleo en 1.5. Toto Caputo, muchas gracias por ser el mejor ministro de Economía de la historia. Por lejos, viva la libertad, carajo. Y puso una fotito Javier Milei, que si quieren la vemos y escrolemos para abajo. El presidente con el ministro de Economía Caputo. Sí. Ahora vamos a bajar y vamos a ver también un posteo del ministro de Economía con algunos datos que queremos repasar aquí en la mesa, porque lo marca como de forma importante. A ver si lo vemos el posteo. Ahí está, el IPC nacional registró una variación de 1.9% en julio, ubicándose por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo. Esta dinámica no ocurría desde noviembre del 2017. La inflación núcleo fue del 1,5%, en tanto se registró una variación en las categorías estacionales del 4,1%, en regulados de 2,3%. La inflación núcleo en el mes fue la más baja desde enero del 2018. La variación interanual del IPC nacional fue del 36,6%, registrándose 15 meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde diciembre del 2020. La variación interanual en estacionales, donde hay una ponderación significativa de artículos de indumentaria, ya lo analizamos, fue de 14,6%. Vale recordar que la división de prendas de vestir y calzado registró en julio una variación mensual de menos 0,9% y una interanual de 27,8%.
3%, 9.3 puntos por debajo del nivel general. Largo posteo, ¿no? Sí. Y algunos datos más, y la foto que... Lo que hay que entender que la inflación núcleo es la inflación sacándole el efecto de precios estacionales. Sí. En julio, básicamente, el tema turismo y gastronomía, y los precios regulados. Todo el tema de tarifas, claro, de luz, de gas, de agua. Y efectivamente la inflación núcleo fue 1,5%, es decir, está por debajo del 1,9% que dio el índice de precio al consumidor. Y fíjate lo que te decía, la inflación de bienes, 1,4%. La inflación de bienes que está muy correlacionada en general, o estaba, con la suba del dólar. Sí. Porque los bienes se compran y se venden con el mundo, son lo que se llaman precios transables. Y sin embargo fue 1,4%. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que te comentaba, lo que está pasando ahí es, por un lado, la competencia importada, y por otro lado, la demanda que no convalida, es decir, no hay plata en el bolsillo, el ingreso disponible hoy se dedica en una porción mayor que en el pasado, sí, a los servicios. ¿A qué servicios? Bueno, a los servicios públicos y a los servicios privados, colegio privado, prepagas, internet. Eso fijo que tenés todos los meses, celulares. que no lo podés. Claro, Okay. eran los precios que estaban muy atrasados en el gobierno anterior. En el anterior teníamos 220% de inflación, pero precios muy atrasados, no aumentaban prácticamente, ni el celular, ni los servicios públicos, y mucho menos las prepagas. Entonces, eso es lo que festeja el gobierno. Dice, bueno, subió el dólar, no subieron los bienes, y el 1,9% es el impacto de los precios estacionales y los regulados, que subieron por arriba de la inflación. Sí, el ingreso disponible en el año sube casi 9%, pero cuando comparas contra el 2023 estás 9% abajo. Ajá. Todavía. Así Esto para los técnicos, para los economistas, Sí, que sí, viven en la sí. ciudad de Buenos Aires, que se mide bien la ponderación de los servicios actualizado, y tuvo 2,5% de inflación. Claro. ¿Por qué? Porque en esa canasta que está actualizada del 2018 y no es una canasta vieja del año 2004, que es la que mide el INDEC, bueno, hay una porción mayor de los servicios. Y es lo que nos pasa a todos, claro, que gastamos una porción más grande de nuestros ingresos en los servicios públicos y privados. Lindo debate, para analizar la economía. Débora, muchas gracias. No, por favor, me quedo compartir viéndolos. estos minutos. ¿Ves, Medregni? ¿Qué ves sobre lo que dice Máximo?